Qué bendición Gracias. es estar con ustedes esta noche. De verdad, en este día estamos más que bendecidos de poder compartir nuestro primer programa que vamos a disfrutar aquí todo el mundo, dominicanamente hablando. Amén. Así que lo quiero dejar con mi amigo y hermano Jeffrey García. Es un placer de que tú estés junto a mí aquí, compartiendo la palabra aquí, hablando. Gloria a Jesús. Estamos más que bendecidos. Yo creo que en este programa vamos a traer lo que es la esencia del evangelio a muchas personas que quizás están sin rumbo y sin esperanza, diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Hoy nosotros estamos más que bendecidos. Y este programa comienza internacionalmente, señor. Esto es fuerte. Yo estoy muy bendecido, Jeffrey. Y tener un amigo, tener un hombre de testimonio, de familia, un hombre que sabe lo que es pagar el precio del evangelio, para mí eso cuesta demasiado. Para mí es un placer que recibamos con un aplauso al pastor Luis Pavón desde Puerto Rico. Buenas noches, profeta Galán, al ministro Jeffrey, Buenas. a este público hermoso de Santo Domingo. Y algo importante, mire cómo Dios tiene control de todo, absolutamente todo, y este ministerio va a crecer. Amén. Fíjate, este es el primer programa y hay una unción poderosa aquí, pero más aún es la primera vez que yo salgo de mi isla del encanto para evangelizar a un país, porque cuando Dios habla, su palabra se cumple. Aleluya. Amén. Eso es así. Aleluya. Y aquí estamos. Señores, cuando el pastor me venía diciendo que no solamente es su primer programa, como él estaba hablando, sino también que es la primera vez, señores, la primera vez que él sale de Puerto Rico. Se supone que una persona que es americano por pasaporte salga a Estados Unidos, por lo más mínimo. Pues él, su primera nación en pisarla es esta isla de fuego y de avivamiento. Usted bien recibido aquí, de verdad. Nosotros estamos más que bendecidos en este programa que es Hablando. Y eso es lo que haremos hoy. Seguro. Hoy venimos a hablar de Dios, de su palabra y el cumplimiento cuando nosotros dejamos que Dios opere en nuestras vidas. Amén. Para comenzar, algo quiero decir claro a esta hermosa nación. Yo no creía en Dios. No, pues eso está muy fuerte. Yo quiero, pastor. Yo no le servía a Dios. Yo necesito comenzar por el Génesis. Claro. El Génesis hay uno. Sí, porque yo no quiero que eso se pierda en la entrevista. No. Háblenos de su origen. Porque usted no todo el tiempo fue pastor. No. Mi vida, mi infancia fue una infancia dura, de pobreza. Pero mi madre era cristiana. Gloria a Dios. Una mujer cristiana que en nuestra casa era una casa de madera, de paneles, y ella se sentaba, se arrodillaba a orar a Dios. O sea, era cristiana. Era cristiana. Y un día yo tenía 12 años cuando mi mamá se acercó a mí con esas ganas, con ese deseo, con esas lágrimas de gozo, y me dijo, Dios me ha dicho a mí que tú vas a ser pastor de una iglesia. Gloria a Jesús. ¿Y sabe lo que pasó? Todo lo contrario. Me fui para el mundo. No creía en Dios, no tenía ese deseo de servir a Dios, y lo que hacía era apartarme de todo. Es más, no me acordaba de esa palabra profética que Dios le había dicho a mi madre. Al extremo que en su lecho de muerte, Dios vuelve y le trae una palabra a mi madre. Le dice, lo que yo he dicho sobre él se va a cumplir. Gloria a Jesús. Un día yo fui a mi madre a verla por la condición que ella padecía. Una mujer, pues, me dolía también en el sentido cristiano, verla postrada en una cama. Yo decía, ¿dónde está el Dios que ella le sirve? En un momento dado, porque yo no entendía. O sea, usted puede decir que desde ese entonces usted dejó de creer en Dios. Antes creía, o ver la manifestación de su madre en la enfermedad, le arrancó eso. Dios para mí no existía. En base a la condición que ella estaba pasando. Porque como ella me hablaba de Dios, exacto, yo un momento dado le reclamo a Dios, pero si Dios, tú oras a Dios, ¿por qué Dios no te levanta? Wow. Mi madre me contestó algo que me marcó, me chocó, me dijo, aunque yo no lo vea, tú lo vas a hacer. Gloria a Dios. Y de ahí, bueno, yo tenía 12 años, ya comencé a trabajar, fui miembro de la policía de Puerto Rico,
alcancé el rango más alto, comandante, y caí en espiritismo, satanismo. Iba a una playa, a un río, a hacer rituales satánicos, practicaba brujería, iba a los cementerios y me había olvidado completamente de esa palabra que Dios le había dicho a mi madre y mi madre me lo había dicho, pero Dios no se olvidó de eso. Wow. Amén. Dice algo hermoso en Isaías 53:11. Así será mi palabra que sale en mi boca. Gloria. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello a que la envié. Me hablaron muchos pastores, hombres y mujeres de Dios me hablaron a mí y yo no hacía caso. Y un día, 24 horas antes de un encuentro con el Señor, yo reté a Dios para pelear conmigo en mi cuarto. ¿Dónde tú estás? Tú existes. Pero ven. literalmente a los puños. Usted Exacto. quería, o sea, que más se manifestara. Yo estaba rompiendo todo en mi apartamento. Ok. ¿Y sabe algo? Dios no me habló nada. Estamos hablando para el 2007, un 8 de enero. Y yo me voy en mi carro y voy de Utuado a Mayagüez. Quería ir para un lugar en Cabo Rojo que es la playa Boquerón. En 8 de enero no hay nada porque el verano es en junio, más o menos por ahí. Enero no hay nada. Y cuando estoy bajando por la cascada de Aguadilla, Dios me habló. Yo iba con música o sea, no, secular. Y no cuando Él lo retó. Exactamente. No. Sino cuando Dios quiso. Exacto, ya había pasado 24 horas. Pues yo iba con música secular, rockera, yo era amante del rock, de la música americana. Iba escuchando a Bon Jovi, que ese tiempo sonaba todos sus éxitos. Y en medio de ese ruido, en medio de todo de mi vida, que yo tenía tanto dolor, tanto odio, tanto rencor, Dios me habló. Y me dijo, ve a casa de Wanda en Aguada, si ella no está, ve a donde tú quieras. Y yo cogí mi carro y fui a la casa de Wanda y llegué. Pero una pregunta, usted no se cuestionó, ¿y esta voz? ¿De dónde viene? ¿Quién es? Sabía que era Dios. Pero una pregunta, volvemos atrás. Ajá. ¿Cómo una persona atea o que no cree en Dios llega al ocultismo y al satanismo? O sea, usted tenía como que las tinieblas o el enemigo lo hizo su Dios, por así decirlo. Que no había alguien por encima de esas entidades. Cuando empecé, después que me convertí al Evangelio, que empecé a entregarle mi vida al Señor, yo vi cuando el Señor me dijo que me había llevado a ese desierto para, a través de su palabra, libertar personas. Ok. Eso me dice. O sea, para que supiera y tuviera la experiencia de cómo lidiar con ese tipo de personas. Porque la palabra te hace libre. Amén. Eso es así. La palabra restaura y la palabra transforma a la persona. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Cuando este hermano me ha llamado a mí para iniciar este hermoso ministerio, este hermoso programa, volé hacia acá porque Dios me dijo, ve a donde Él. Amén, gloria a Jesús. Esa es la palabra de Dios, porque la palabra no vuelve vacía. Amén. La palabra vuelve con poder, con autoridad. ¿Qué surge? Cuando yo llegué a Aguada, Wanda estaba afuera. Y cuando yo estacioné mi carro, le digo a Wanda, estando de espalda de mí, llegué Wanda y me dijo, te estoy esperando. Wow. Dios le había hablado a ella y a usted. Pero lo que Dios le había hablado a ella, yo lo desconocía. Exacto. Como Cornelio y Pedro. Claro. Pero la pregunta es, ¿Wanda quién es? Mi hermana. Es? Su hermana. Cristiana. Era mi cristiana. hermana, cristiana. Yo no sabía que estaba levantando una iglesia en la marquesina de su casa. Tampoco sabía que había un culto. Dios revela. Pero mi hermana sí sabía de mi vida porque eran los hermanos. Y no hay nada oculto a Dios. Amén. Amén. ¿Qué sucede? Ella estaba escuchando música cristiana, yo entré a la casa y ahí mi hermana quiso cambiar la música cristiana porque yo la odiaba. Y yo le dije, déjala que se escucha bonito. Y mi hermana entró al cuarto y yo empecé a llorar. Caían lágrimas de mis ojos. Empezó algo como a soltar. Empezó algo como a tomar control de mi vida, de mi mente, de mi corazón.
Y un momento dado, el enemigo me habló. Me dijo, vete y no escucha lo que te van a decir aquí, porque es mentira. Me levanté 3 veces. A la tercera vez cogí el screen, que es lo de la puerta para los mosquitos, y lo solté porque yo dije, me voy a quedar. Había un culto. Y ahí vino un pastor, Joel Robles, trajo la palabra y acepté al Señor como mi Salvador. Gloria a Jesús. Y ahí empezó poco a poco un cambio. No me dijo el Señor ahí, vas a ser pastor de una iglesia. No recordaba la palabra de mi madre, que iba a ser pastor de una iglesia cuando tenía 12 años. Pero empecé algo con el pastor que me ayudó, porque fue muy, con ese ministerio me dijo, cuando regreses hacia atrás vas a tener tus mismos problemas. Solo tienes que perseverar. Y había algo que yo siempre le preguntaba a él, porque empecé a buscar a Dios, empecé a orar a Dios. Yo no leía la Biblia, yo no oraba. Y él me dijo, busca a Dios, empieza a orar como tú eres. Y empecé a orar y cada vez que veía al pastor, ¿para qué Dios me escogió? Y veía al pastor, ¿para qué Dios me escogió? ¿Y para qué Dios me escogió? Y en una de tantas veces, me dijo, antes que yo hablara, cuando no lo preguntes, Dios te va a decir. Así empezó Dios en mi vida. Pero ¿qué resulta? Yo quería servirle a Dios. Lo había aceptado de corazón. Y quería un cambio real en mi vida. O sea, el día que esa voz entró al pastor Luis Pavón, esa voz trajo con ella ese conocer de Dios, a ese Dios que usted estaba escéptico en ese momento. Yo me pongo como un Saulo, algo así, pero en vez de perseguir cristianos, era en contra de Dios. Yo era respetuoso con las personas, pero mi corazón no estaba a Dios, no le servía. Ahora, ¿cómo usted pudo lidiar ser un policía estatal en ese momento, en Puerto Rico, y ser cristiano a la misma vez dentro de una isla que habita tanta corrupción y tanto problema en ese ámbito? Porque aquí hay un testimonio muy fuerte que el pastor me contaba mientras yo estaba en Puerto Rico. Y a mí me impactó. Y por eso yo dije, necesito que el pastor venga a República Dominicana. República Dominicana está pasando por cosas terribles. Muy fuerte. Y creo que nosotros, ese testimonio puede edificar vida. Vamos a remontarnos a la parte. ¿Conoce Luis Pavón al Señor? Una vez que lo conoce, Luis Pavón entonces, siendo policía, siendo evangélico, tiene esa tristeza que vivía, ese proceso terrible que tuvo antes de ser evangélico, pero ¿cómo pudo convivir a desempeñar el papel de policía y ser evangélico? En este caso, en ese tiempo, pues tú ser cristiano, pues iba a tener algún tipo de problema con lo que era la ley y el orden, pero yo no iba a negar la fe. Yo en ese tiempo yo era teniente segundo. Yo alcancé el rango de comandante siendo cristiano. Iba a ser coronel de la policía, pero Dios no lo permitió. Amén. Porque Dios, cuando yo estaba en el cuartel general, yo trabajaba en el cuartel general. Allí Dios me dijo, yo no te permití ser coronel de la policía porque no vas a tener tiempo para mí. Muy fuerte. Y estaba dispuesto a dejarlo todo por el Señor. Pero te voy a contar algo que me pasó a mí, porque eso fue en 1992, como Dios guarda a uno. Yo era un agente investigador de homicidio en ese entonces, no era ni sargento. Perdón, domicilio, ¿qué significa? Homicidio somos los que investigamos los asesinatos. Exacto. Yo un momento dado era investigador, después fui supervisor y en un momento dado dirigí esa división. ¿Qué resulta? Que un día, yo siempre era amante en ese tiempo de estar envuelto en un asalto, en proceso. Como policía quería eso, soñaba con eso y se dio un momento dado. Al lado mío iba de pasajero César Cardona, un hombre cristiano. Nadie quería patrullar con él, porque era cristiano. No había búsqueda, no había nada ilícito. Era el hombre mejor del mundo. Y damos la vida por él. Pero chocaba en el sentido, un cristiano en homicidio, y entonces él cantaba corito y yo subía el radio del carro. Qué malicia. Ese día, el cuartel de San Sebastián, que era el 364, llama a todas las unidades que hay un asalto en proceso en el Fairbank en San Sebastián. Nosotros estamos a 3 minutos.
Cuando César intenta hablar por el micrófono, yo le digo, no hable. ¿Por qué? Los individuos van a saber dónde estamos nosotros, nos van a tirotear. Nosotros tenemos que sorprenderlo a ellos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Estamos escuchando las diferentes patrullas, la más cerca estaba muy lejos. Nosotros era que tenemos que responder primero, estamos respondiendo. Pero cuando yo estoy en Roble, que yo debo doblar a la derecha para llegar al banco, que está a 3 minutos, yo doblo a la izquierda, para el lago Oaxaca. O sea, más lejos. Más lejos. Se desvió. Me desvié. Pero usted le tenía miedo a los delincuentes. No. Ahí tengo la conversación. César me dice, ¿por qué te vas lejos? Y yo le digo, los tipos van a subir por Oyamala, van a doblar por Plana, van a llegar al lago, van a dejar los carros allí, van a tirar los cajos dentro del lago para escaparse con una lancha. Eso le dije yo a él. La experiencia. El instinto. Y subí, porque yo le dije, ya ellos nos llevan ventaja. Ya ellos deben haber cambiado el carro con el cual salieron del asalto, porque en ese tiempo esas organizaciones tenían 3 o 4 carros robados. Crimen cerca. organizado, totalmente. Y yo dije, ellos van a escapar para allá. Cuando estoy subiendo, San Sebastián llama a la unidad y dice, los individuos van para Oyamala. Va un carro así, así, así. César sabe que vamos a llegar donde están los tipos. Y yo le digo a César, no digas nada, vamos a llegar, este carro se lo voy a lanzar a ellos, tírate del carro porque nos morimos. A fuego. Eso era el plan mío. Y cuando estoy subiendo, el motor del carro se rompió. No llegué. Los tipos llegaron al mismo sitio, al mismo lugar, dejaron el carro dentro del lago y escaparon en una lancha. Padre amado. Y eran 7 tipos fuertemente armados. Nos iban a matar. ¿Qué sucede? A los 2 días, César, en nuestras oficinas del CIC de San Sebastián, me dice, estaba orando a Dios. Y yo lo miré, no le dije nada. Ahí viene, me dijo, ahí viene esto, digo usted. yo evité eso, no por ti, por él. Porque yo tengo planes con él. Y no se me ha olvidado. Wow. Dios rompió ese carro. Yo estoy vivo aquí. O sea, ¿él le ministró eso a usted o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le habló a César y le dio esa César palabra a me usted. lo dijo a mí. ¿Usted ahí se acordó de lo que decía su madre? Todavía no me había acordado. No se acordaba. Todo este proceso. No, la cabeza dura. Al fin y al cabo, después de ese suceso que estoy hablando, yo caí en espiritismo. Wow. Una pregunta ahora que usted vuelve y toma en lo que es el espiritismo. Cuando usted dice que el enemigo le habló, que usted iba a salir y abrió la parrilla, el grill, ¿cómo es la voz del enemigo? ¿Cómo se le manifestó a usted? Yo podía sentir el enemigo, La opresión. Opresión. Yo podía ver sillas que se elevaban en los cultos satánicos. Yo podía ver cómo las personas se transformaban. O sea, que usted asistió a una iglesia satánica. Sí, A una secta a una secta. de adoración. Me decían que iba a ser parte de la mesa blanca. Un sacerdote. Ay, padre. Y yo vi cosas sobrenatural, porque tiene poder. Exacto, Sí. exacto. Pero hay uno que había pagado el precio por mí. Amén. Y yo no lo sabía. Así Era es. Cristo. ¿Qué sucede? Pues después que yo caí en todo eso, que me convierto al cristianismo, yo empecé a dejarlo todo. Y empecé a buscar el amor de Dios. A buscar el amor de Dios. A buscar su palabra. Estaba dispuesto a dejarlo todo por servirle a Dios. Inclusive yo llegué a una iglesia en Ciales, que mi pastor de Atillo me envió con un misionero. Ya yo estaba convertido, le servía a Dios. Ya se había llamado, gloria a Dios, aleluya. Y yo vi esa iglesia vacía, yo le dije a Dios, si tú me das esta iglesia, yo me retiro de la policía y te sirvo aquí. ¿Sabe qué me dijo Dios? No te quiero aquí ni a él. Wow. Porque Dios tiene un proceso exacto por un momento exacto. Pero una pregunta, ¿usted le dijo a Dios que usted quería pastorear? No. O sea, ya No usted se lo- tenía convicción del llamado y le dijo, si me entregas esta. Cuando llegó el momento que yo supe de pastoreo fue en la iglesia Misión Evangélica Cristiana, la pastora Grisel.
ella me ungió, me dijo, tú tienes el llamado pastoral. Ahí me acordé de mi madre. Y usted no corrió, pastor, porque la mayoría de los pastores que yo escucho que tienen el llamado pastoral corren, porque lidiar con personas no es fácil. Todo lo que yo he caminado, el evangelio me ha servido para levantar una iglesia, me explico. No es lo mismo tú tener una iglesia hecha, Exacto. una iglesia con miembros, junta o no junta, concilio o no concilio. Cuando yo empecé, fue un culto en la iglesia BT en Atillo, donde estamos celebrando el aniversario, y una persona que se llama Freddy López, el muerto vivo, era un gatillero de Ángelo Millones. Esa persona nosotros la perseguíamos. Y cuando yo la veo convertida, él da el testimonio, pero hace algo. Me llama al frente. Y me dice, ¿tú me conoces a mí? Y yo le digo, no. Porque realmente lo conozco por su de nombre. Trayectoria antigua, pero no físicamente como nosotros que nos conocemos. ¿Ven? Y él me dice, ¿qué tú haces aquí perdiendo el tiempo? Dios quiere que ahora tú vayas y hagas iglesia. Hazme una iglesia nueva, ahora. Sal de aquí. Y le dice, pastor, usted no sabe que este siervo suyo no es un pastor. Vamos, vete de aquí. Y yo me fui para mi casa. El martes fui a hablar con mi pastor y cuando él me vio sabía que me iba a ir de la iglesia. Y entonces hice la cita y me habló. Yo le expliqué, él lo escuchó y me dijo, mira, me duele con el alma, pero sé que te tienes que ir. Me ungió. Yo estaba con unos maones y una t-shirt, porque el momento perfecto es el que Dios dice. Amén. Y tú tienes que creerla. Exacto. Y entonces, pues, salí y llegué a mi casa y le dije a Dios, Señor, yo no tengo estructura, yo no tengo iglesia, yo no tengo dinero, no tengo equipo. ¿Cómo voy a empezar? Porque tenemos que buscar la esencia a Dios. Amén. Si Dios dice una palabra, tú tienes que buscar a Dios y creerle. Exacto. Porque dice que estas señales seguirán a los que creen, no a todo el mundo. Sí, exacto. Hoy en día las iglesias le tienen más miedo al diablo que al temor a Dios. Exactamente. Cuando la iglesia debe tomar la potestad y la autoridad para hacer temblar al diablo. Y ahora que usted menciona eso, mire, por ejemplo, aquí en República Dominicana está pasando algo muy grave. Esto es una tierra que Dios ama mucho, una tierra de avivamiento, pero está sucediendo algo. Muchas plataformas se están prestando, no sé si lo están haciendo de forma consciente o inconsciente, no se sabe cómo es peor, si conscientemente o inconscientemente, porque si lo están haciendo conscientemente yo pienso que están cauterizados, en mi opinión, y si lo están haciendo inconscientemente es un problema, como quiera que lo pongamos es un problema, y es la exaltación al enemigo. Si usted se fija, bueno, usted esta noche va a pasar la noche aquí, usted entra a plataformas cristianas famosas, de las más famosas, todas están exaltando al enemigo. Mire, usted estuvo en el ocultismo y nosotros, o sea, pasamos de eso, le hice la pregunta de cómo es la voz del enemigo, pero más adelante tengo programado hacerle la pregunta cómo es la voz de Dios. No hicimos énfasis, no fuimos tan enfáticos en la parte del diablo, del enemigo, o sea, no tenemos por qué exaltarlo, ni darle esa autoridad, ni ese poder. Él, claro está, él tiene un poder y tiene una autoridad, pero limitada. Sí. Y aquí nosotros estamos padeciendo grandemente ese mal. Muchos evangelistas, profetas, maestros, ministros han caído en eso. Aquí en Santo Domingo, República Dominicana, nuestra tierra. Y están exaltando al más alto nivel, porque se pasan la entrevista entero hablando, que yo era brujo, que yo fui a Haití, que yo volaba en una caja de fósforo, que yo me convertí en un zapato. Eran zánganos. Pero entonces si usted tenía todo ese poder, usted le suelta una tarima y dice, ahora fluye en Dios, como tú dices que fluías en las tinieblas y no hace nada. Pero eso va a depender de él o va a depender de Dios. De la entrega que usted tenga en Dios. De la entrega. De la entrega usted o sea, que dependiendo de cómo te entregue, Dios te lo usa. que hablaba el ministro, estas señales seguirán a los que creyeren. Dios va a permitir también, pero va a levantar hombres y mujeres de unción. Amén. Me explico. Cuando yo siento la presencia de Dios en este lugar. Gloria a Jesús. Cuando Dios declara una palabra sobre ti, los cielos reconocen quién tú eres.
la unción va a caer sobre ti. Yes. Y se va a levantar en esta hermosa isla, en esta hermosa nación, hombres y mujeres de unción, poder y gloria para destruir la artimaña del enemigo. Amén, lo necesitamos. Porque Dios permite, porque va a levantar hombres. Me explico. Yo ahora mismo tengo una iglesia y tengo un ministerio que tengo que, ¿qué? Darle honra a Dios. Amén. Ese ministerio es para Dios y solamente para Dios. Y Dios dice, al que yo le doy, más le exijo. Ujú. Y al que más le confío, más le voy a exigir. Hay personas, no decir esta nación, ¿verdad? En general, que lo que Dios le ha dado lo han cambiado por muchos factores. Esas personas tienen que darle en un momento dado cuenta a Dios. Exacto. Lo primero que cuando tú eres un ministro de Dios, tiene que haber una humildad. Tiene que haber un compromiso y una obediencia a Dios. Y me preguntaste, ¿cómo es la voz de Dios? Yo te voy a decir cómo es la voz de Dios. ¿Cómo Dios, fue para usted? Dios cuando ¿Cómo me lo habla, interpreta? me hace temblar mi alma. Yo reconozco su grandeza, su poder y su gloria. Y no es que me hable audiblemente. Por Exacto. ejemplo, cuando este varón de Dios me envió un mensaje, porque yo soy un hombre temeroso en montarme un avión. No he salido de mi isla para nada, para nada. Pero, pastor, parece contraproducente. Ajá. Alguien que era policía Ajá. y se enfrentaba Y no cualquier a la policía. delincuencia. Vamos a hablar ahora de Ah, algo muy fuerte. no, y fue al ocultismo. Sí. Entonces, usted tenía valor antes, ¿y qué pasó? Dígame, Pero explíqueme esa parte. lo que es un avión, como 2 veces monté el helicóptero de la policía, Ajá. desmontado obligado. Por decirlo así. Entonces usted le tiene más miedo a la altura que una bala. Seguro. Ay, Dios mío. Sí, porque es que cada quien tiene una fobia. Sí. Exacto. Ahora, yo quiero entrar en materia en algo aquí, Pastor. Ajá. Usted trabajó para departamentos de investigación de Estados Unidos Sí. en conjunto, Sí. tales como la CIA. Sí, yo estuve con la CIA. CIA con Hillary Clinton en Con Hillary Puerto Rico Clinton. cuando vino. ¿La CIA de qué se encarga? La protección de la primera mujer que iba a ser quizá un momento dado la presidenta de Estados Unidos. Esa dama cuando vino a Puerto Rico con el presidente Barack Obama que ganó la primaria, yo tuve el privilegio de ser la escolta de ella. ¿Cómo es ese protocolo? Me Eso interesa. es bien estricto, diferente. Y lo primero es que tú estás dispuesto a dar la vida por esa persona. Wow. No es con la película, no. Ahí es diferente. Y te enseñan todo lo que es protección a un dignatario. Y la CIA aprendí mucho porque es bien rigurosa, bien diferente. Y antes de entrar a ese grupo o a esa labor de ese día, ellos investigan a uno. ¿Quién tú eres? Claro, tienen que depurar. El expediente. ¿Quién tú eres? Entonces- Y se hizo ese trabajo. Yo tuve ese privilegio de andar en Puerto Rico al lado de esa dama que había sido secretaria de Estado. ¿En qué fase usted estaba ahí de su vida? Yo ¿Estaba en era el ocultismo? ¿Era cristiano? No, ya era cristiano. Oh, qué bueno. Qué bueno. Ya era cristiano, ya había ascendido a teniente primero. Una pregunta. Si a usted le parece, bueno, un escenario en el cual una encrucijada o algo, usted se atrevía a dar la vida por Hillary Clinton, Sí. sabiendo que tenía un llamado de parte de Dios Sí, y que tenía que ejercerlo. tenía que cumplir con el deber. Pero, o sea, usted lo hacía por devoción, porque lo programaron en la CIA para hacer eso. El que es policía es por vocación. Exacto. Me explico. No es la mejor paga, no es el mejor retiro. Pero para tener una calle segura, tiene que venir hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por los semejantes. Aquí en este país no abunda mucho eso, ministro. Sí, Pastor, sí mismo. aparte de lo que es la CIA, usted trabajó también, como usted era del Departamento de Investigación Puerto Sí. Rico, usted también trabajó con la DEA, Sí. ¿verdad? En ese momento que trabajó con la DEA, ¿de qué se encarga la DEA para que la gente, ¿verdad?, conozca? Bueno, la DEA es una agencia federal contra el tráfico de drogas. Se hacen diferentes trabajos. Un momento dado también tuve la oportunidad de trabajar unos asuntos en Puerto Rico con ese departamento.
adquirí unos conocimientos y Dios me protegió.